Muchas gracias por esas palabras. ¿Dónde me conecto? Ya cuando nos empieza a fallar la vista, bueno, a mí siempre me ha fallado el oído, yo soy monaural, nada más oigo con un oído, me lo perdí con el sarampión de niña, pero le doy tantas gracias a Dios porque no fueron los dos, imagínense. Entonces, no, de veras, Dios cómo obra antes de llamarnos a la salvación, vemos su mano preciosa, pues le doy tantas gracias a Dios, el que me tenga aquí, el Señor me haya permitido venir y poderles compartir esto. A ver, ¿cuántas invitadas hay? A ver, levanten su manita. ¡Uy! Pues qué bendición, qué bendición, qué bendición, pues nos sentimos en casa, pues todos bienvenidos, ¿verdad? Esperemos que todos estemos en un mismo sentir. Y como dijo Adrianita, pues ya son 29 años de pastorado casi de mi esposo, y pues ahí sirviendo. Yo me acuerdo, el Señor nos permitió. El Señor sabe por qué nos permitió, primero nacimos en una iglesia pentecostés, el Señor sabe, yo quería estudiar para pastora y que me mandan a mi casa a cuidar a mis hijos, qué pastora ni qué pastora, gracias a Dios, y empecé a entender muchas cosas, pues el Señor nos movió a otra iglesia, empezamos a clamar que teníamos hambre, teníamos hambre, queríamos conocerle más al Señor. Y pues el Señor contestó nuestro clamor y desde ahí seguimos, y el Señor de veras ha sido tan maravilloso. El Señor, clamábamos por un local propio hace también como 20 años, y el Señor lo que nos proveyó fue el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, y aparte nos proveyó el local, que fue un milagro, de veras. El Señor mandó una persona que dijo que qué necesitábamos y el Señor proveyó el local. Entonces, a veces decimos, Señor, pues cuando todo sea para tu honra y tu gloria, tú lo das. Entonces, por eso debemos estar contentas con lo que tenemos, y de eso se trata la conferencia. Y pues más, le decía yo a Dianita, pues si quieres, da mi edad. Ay, no. Le digo, tengo 64 años. Me siento como de 30, pero mi cuerpo como de 80. Sí, porque a veces ya todo nos duele. Pero le digo, yo le doy gracias a Dios, porque a veces, si Dios no, a veces tiene que poner altos, porque andaríamos pero de un lado para otro, y entonces Dios dice, cálmate. Entonces, pues por todo estemos gozosas, a pesar de que ya no tenemos, esa vitalidad, pero dice que mientras el cuerpo se va desgastando, el espíritu se va vivificando, y le damos gracias a Dios, porque mientras Dios nos esté usando, Dios nos esté alimentando, fortaleciendo, de veras. Y sabemos que además vamos a otro lugar mejor, ¿verdad? A otro lugar mejor, eso es lo que debemos de entender. Y teniéndolo a Él, pues bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer una oración para entregarle este momento al Señor, y que el Señor realmente toque cada corazón. El Señor sabe qué necesita cada una de ustedes. El Señor puede tratar con ustedes, y realmente pues todo es por medio de su Santo Espíritu. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, Dios eterno y poderoso, gracias te damos por estar aquí reunidas, por esta gran bendición de poder compartir tu palabra, porque somos afortunadas de poder hacerlo, de tener un país en donde todavía no nos prohíben esto. Gracias porque tú sigues
trayendo más familias, Señor, más hijos al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por cada familia representada. Tú sabes sus necesidades y sobre todas las cosas que podamos entender qué es lo que tú quieres con nuestras vidas. Todo esto te lo ponemos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno. ¿Cómo podemos hablar de contentamiento en una época que sabemos que todas las cosas están mal, ¿verdad? Claro que vemos películas y vemos que desde Joaquín Parravé y todos ellos decían, no, que las cosas estaban muy mal. Pero ahora con los medios, pues cada día nos damos cuenta de que de veras cuánta violencia hay. Cuántos problemas, cuánta desigualdad, podríamos decir cuánta injusticia, pero sabemos que todo esto no es cuestión de Dios, es cuestión del hombre, del pecado del hombre. Entonces vemos que las noticias nos dan cómo las personas no están contentas ni con su físico, ni con su situación económica. Siempre descontentos, siempre codiciando lo que tienen los demás. Veíamos que salió el presidente Peña Nieto y entró que supuestamente AMLO iba a resolver todas las cosas. Estamos viendo que, pues en cierta manera, pues las cosas siguen igual. Y la cuestión es que el hombre que no tiene a Dios no puede cambiar. Y aparte, si vemos todo el contexto cultural de nuestro México, ¿qué dicen? El que no tranza, no avanza. Entonces, cualquiera vas al mercado, kilos de 800, ¿verdad? Vas a tal lado y ya te robaron la cartera, es un problema por todas partes, porque todos no quieren trabajar, quieren todo gratis. Tenemos una hermanita en México, ¿cómo se me fue el nombre? Bueno, tenemos una hermanita que estuvo trabajando con personas de bajos recursos, creo que en Tlaxcala, no me acuerdo, y era para instruirlas a trabajar. No, eso no les interesaba. Ellos querían nada más que ponían la mano y que les dieran. Entonces la gente no quiere salir adelante. A veces nada más quieren extender la mano y eso no es. Y siempre están renegando y siempre están tirándole a todo el mundo, a los ricos que tienen. Pero si ellos no se esfuerzan, ¿cómo van a tener? Todo tiene que haber un esfuerzo. Entonces, aquí la cuestión, vemos, si no tengo, ¿qué hago para tener? O simplemente también en lo físico, porque quiero estar delgadita, no quiero estar llenita. Entonces, de todo estamos inconformes. Pero cuando llevamos al Señor, y el Señor nos dice a veces, nos dice en su palabra, en Santiago 4, 1 al 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Permítame. Porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces estamos viendo realmente de dónde viene el descontento. Entonces los países quieren tener más, vemos las guerras, cuando todo le tiraban a los judíos y querían conquistar todo el mundo. Lo vemos desde que el mundo es mundo ha habido guerras, unos contra otros, y esto pues ya sabemos realmente los que conocemos la palabra de Dios, que todo viene del pecado. Entonces, y vemos que realmente piden y piden mal. Porque a veces hay personas que dicen, no, es que yo le he estado pidiendo a Dios y no me contesta, pero Dios sabe lo que conviene.
Y realmente también, si eres su hija, sabe lo que te conviene y no te va a dar algo que te va a hacer daño. Entonces, todos quisiéramos ser felices, pero no es fácil lograrlo. El problema es que creemos que solo obteniendo más de lo que este mundo nos ofrece, y ahí está el problema, el desear lo que el mundo ofrece. ¿Y qué ofrece? Cuando decimos mundo, estamos hablando del sistema. Está dirigido por el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Exactamente, Satanás. El Dios de este mundo, Satanás. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Juan 2, del 15 al 16. A ver, lo quieren buscar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanas, acordémonos de qué manera Satanás tentó al Señor. ¿Qué le ofreció? ¿Qué le ofreció Satanás al Señor? Todos los reinos, ¿verdad? Lo vemos en Lucas 4, del 5 al 8. Si quieren, apúntenlo y después ven los pasajes. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera lo doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, le quiso tentar con todo esto te voy a dar. Al creador del universo le estaba diciendo todo esto. Y nosotros también, el enemigo viene, ay, si tú mereces todo. No, hermanos, no merecemos nada. Nada merecemos. ¿Qué merecíamos? Y cuando entendemos eso, le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Bueno, entonces, no éramos nada, no erremos, nada de este mundo puede traer felicidad. Y quien fue el primer inconforme fue Satanás, sabiendo que él, un querubín hermoso, porque no es como lo pintan, el diablo no es como lo pintan, como dice, él sigue siendo un querubín hermoso, pero decía, pero se halló en ti maldad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Sabiendo que él, un querubín hermoso, quiso ser igual a Dios. Él no vio lo que tenía, sino lo que no tenía. Ese es el problema. Te pones a ver, ay, es que no tengo esto y no tengo el otro y no tengo lo de más allá, y no te pones a apreciar todo lo que sí tienes. Ese es el problema, eso es un gran problema. Entonces, dice, no vio lo que tenía, sino lo que no tenía, y lo cual era imposible, porque nadie es como Dios, nadie se puede comparar a Dios, ninguna criatura, ninguna creación de Dios se compara con su Hacedor. Si perteneces a Cristo, como el apóstol Pablo, puedes y debes aprender el secreto del contentamiento. Realmente es la clave de la felicidad. Cuando Pablo escribió, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. No solamente hablaba filosóficamente. Aquí la cuestión es que nos caiga el 20, porque a veces tenemos mucho conocimiento a veces de las escrituras, de la palabra y todo eso, pero la práctica es la que falla. El término eusebia, traducido como piedad, incluye la idea del temor a Dios, obediencia a sus mandamientos y vida religiosa. El énfasis es hacia la vida práctica, la doctrina que es conforme a la piedad, a la misericordia, el vernos, el que podamos ser usados para bendición de otros. Entonces, piedad y contentamiento. Si alguna enseña otra cosa, estamos viendo ahorita 1 Timoteo 6:3.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, las doctrinas falsas y el amor al dinero, lo que muchas iglesias predican el día de hoy, que va en contra de la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo iglesias gigantescas, que es un manipular las emociones para sacar dinero. Es una desgracia. Y si das más, Dios te lo va a multiplicar 3, 4, 5 veces. Y ahí están. A Dios no lo podemos comprar, por favor. No podemos comprar a Dios. Entonces, eso es nada más manipular. ¿Por qué? Dice, mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque no conocen a Dios. Mucha de esa gente que está en esas mega iglesias o que son manipuladas no es salva. No es salva. ¿Por qué? Porque no se les predica el verdadero evangelio. No se les predica la cruz. No se les predica que nuestro Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario a morir en nuestro lugar, donde nosotros merecíamos estar ahí. Pero yo pienso esto, que aunque hubiéramos estado en esa cruz, ni así podríamos haber pagado nuestra redención. ¿Por qué? Porque nosotros siempre fuimos pecadores, seguimos siendo pecadores, pero una gran cosa, somos redimidos por la sangre de Cristo. Eso es lo maravilloso. El Señor pagó y el Señor nos dio la fe para arrepentirnos y creer en Él. Pero en esas iglesias solamente les interesa el dinero. Y falsas, o sea, el evangelio lo dejan a un lado y empiezan a decretar y que yo ato y que yo, por favor, ¿dónde está en la palabra de Dios eso? Es una manipulación espantosa. Lo hermoso aquí es cuando tú tienes el Espíritu de Dios, dice, buscadme y me hallaréis. Y también el Señor nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú dices, Señor, donde estoy no tengo alimento. Así nosotros hicimos, Señor, no tengo alimento. Quiero conocerte, quiero realmente aprender. Y el Señor nos movió. El Señor nos movió, nos llevó. Y el Señor ha hecho todas las cosas. Todo lo que hagamos nosotros es para la honra y gloria de Dios. Para eso fue creado el hombre, para darle la alabanza a Él. Por eso también los cristianos a veces viven vidas bien tristes, porque no han entendido que su vida debe ser de olor fragante a Dios, de alabanza. Sigamos. Entonces, no es malo el dinero, pero el amor al dinero, sí. Basar tu confianza en el dinero sí es malo. O sea, muchos se desviaron y no perseveraron en la doctrina, en la palabra de Dios, ponerla por obra, ponerla en acción. Nosotros hemos conocido pastores que empezaron bien y se desviaron. ¿Por qué? Por el dinero, por la fama, por el aplauso. No, el Señor es el que ha hecho todo. Uno es instrumento, uno no es indispensable. Para nosotros es un gran honor el poder exponer la palabra, pero Dios no necesita a nadie, nosotros lo necesitamos a Él. Eso es lo que debemos de entender. Y esta acción es estar viviendo la palabra de Dios. Pablo nos ha enseñado el secreto del contentamiento. Pablo había aprendido el secreto del contentamiento en cada circunstancia de la vida. Filipenses 4, del 11 al 13, no que hable porque tenga escasez. Ahora, una cosa, todas sabemos que Pablo, ¿quién era antes? ¿Y cómo se llamaba? Saulo de Tarso, exactamente. Yo me acuerdo cuando
creo que toda la mayoría de nosotros nacimos en la Iglesia Católica, ¿verdad? Todos éramos católicos. Pero pues a mí simplemente me dijeron, no puedes leer la Biblia, porque un día estaba yo leyendo, no, dice, si de por sí estás loca, te vas a poner peor, ¿verdad? Entonces, no teníamos acceso a la palabra, pero yo no sabía que Saulo después fue el apóstol Pablo, y pues no sabía yo nada. Pero ahora que sabemos que era Saulo de Tarso, que era ciudadano romano, y que era fariseo de fariseos, porque cuando nos da todos sus credenciales, ¡qué bárbaro! Esa persona debe haber estado en un estatus social muy alto. Y después cuando el Señor lo quebranta, cuando va a Damasco, porque yo creo que todas las que estamos aquí, en un momento de nuestra vida fuimos quebrantadas, ¿verdad? O sea, el Señor usa el quebrantamiento para atraernos a Él. Y entre más nos resistimos, más vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque Él nos está llamando, porque Él anhela estar con nosotros. Entonces aquí vemos, Pablo iba tras los cristianos a Damasco y Dios lo derriba de su caballo. Órale, porque nosotros queremos dirigir nuestra vida y todo, y te tiene que tirar del caballo. Entonces, vemos que entonces le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Al decir Señor, ya está reconociendo su autoridad. ¿Quién eres, Señor? Soy, ¿quién? A quien tú persigues. Pero dices, no, pues yo no ando persiguiendo a Jesús, yo ando persiguiendo a los cristianos. Pero aquí hay un pacto. Cada cristiano tenía a Jesús en su corazón. Entonces, cada cristiano que era perseguido estaba realmente persiguiendo a Cristo. Entonces ahí, ¿qué quieres que haga yo? Ahí ya, todo lo que él tenía, todas sus ideas, todo se lo entregó. ¿Qué quieres que haga? Eso es lo que debemos de decir nosotros. Si realmente queremos una vida de contentamiento, es rendirnos al Señor, no pelear derechos. Porque eso es lo que nos propaga la televisión y los derechos de quién sabe qué, y no, tú tienes que luchar, y por eso hay tantos divorcios. Por eso, porque tienes que luchar por... Tú vales mucho, ¿cómo te vas a dejar? Pero nosotros tenemos un arma poderosísima. ¿Cuál es? ¿La qué? La oración, exactamente. Cuando tú te humillas y oras, el Señor obra. Cuando no te humillas y quieres hacer las cosas como tú crees, vas a ser avergonzado. Las cosas las tiene que hacer el Dios. Es que me quiero vengar. ¿Qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, dejarle las cosas. No, pero es que el Señor va a ser muy duro. El Señor va a hacer lo que se necesita para quebrantar a la otra persona, digamos, si es un esposo inconverso, si es una persona del trabajo, X, el Señor va a orar. A nosotros nada más es ser humildes y obedecer, exactamente, la obediencia. Entonces, aquí vemos lo que nos dice Pablo. Ahora, Pablo, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Algo? Porque a veces llega, no, es que ya no soporto a mi marido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Que te engaña? No. Entonces, es que no hace lo que yo quiero. Pues sí. Entonces, más bien aquí la cabezona es ella.
El Señor es muy claro en su palabra. Realmente, para divorcio, realmente es adulterio. Y aparte dice ahí que por la dureza de su corazón, Moisés lo permitió. O sea, no era el plan de Dios, pero sí por la dureza. Cuando la mujer no puede perdonar de corazón, pues es mejor sepárate, porque si vamos a estar de históricas, es que tú me ofendiste y me dejaste y me trujiste y todo. No, mejor santa paz. Si no lo vas a perdonar de corazón, mejor déjalo ir. Pero sobre todas las cosas, si no es creyente, Señor, cuando sea creyente, mejor me lo traes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una casa dividida no puede estar en pie, porque te la va a volver a hacer. Y por eso hay pastores que pueden asesorar, pero también hay mujeres que están duras, y yo quiero esto, y yo quiero el otro, y yo quiero lo de más allá, y están presionando a tener más y más y más, y el pobre marido pues no puede. Y a veces lo que más importa es que el marido esté en casa con sus hijos, dándoles el devocional, corrigiéndolos, porque parece a veces la mamá parece el capataz, ¿no? O también, ya va a llegar tu papá y vas a ver lo que le voy a decir, que quién sabe qué. Y llega el papá todo cansado, quiere ver a sus chiquillos y todo, y no, mira que hizo esto, hizo lo otro, y quién sabe qué, y el pobre hombre ya no sabe ni qué hacer, y los hijos lo tienen como el ogro. Entonces, nos falta sabiduría a veces a las mujeres, nos falta sabiduría, no pedir de más. Ahora, que no alcanza el sueldo, no salir a trabajar, hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa. Pero es que yo tengo un título, pero a veces por los títulos hay divorcios. Porque hay tentaciones. Dice la palabra que la mujer se salvará criando hijos. No es de que la salvación, o sea, de tu alma, va a ser porque vas a criar a tus hijos. No. Te vas a salvar de las tentaciones. De que a lo mejor el jefe te diga, ay, qué chula estás, mira, híjole, tu marido no te comprende, no te entiende, qué malo es. Te invito a un cafecito, ¿no? ¿Qué cafecito ni qué nada? De eso nos quiere guardar el Señor. Entonces, Dios puede proveer y aparte debemos tener ese contentamiento, no anhelar más. Es que mi vecina ya tiene una pantalla de 60 pulgadas, yo quiero una de 80 para que se le quite. No. Si tienes el dinero, órale, pero si no lo tienes, no te endrogues. Y no lo presiones, porque también por eso se van, si no son creyentes. Cuando estás atornilla y atornilla, llega que se cansa. O como dice nuestra hermana Elena Parker, ¿verdad? Que como licuadora, chaca duro y dale. Entonces debemos de contentarnos con todo. Y lo vemos aquí con Pablo, que es una gran bendición. Él tenía todo. Y yo pienso, para mis adentros, una persona que llega a estar en un estatus social alto y de repente no tiene nada, ahí sí está duro. Porque una persona que nunca ha tenido nada, pues no extraña nada, ¿verdad? Pero dices, pero ya con las bendiciones de Dios, dices, híjole, Dios mío, gracias por todo esto. Pero una persona que lo tenía todo y decir, sé tener y no tener y con todo sé contentarme, qué bendición tan grande, qué hermoso, porque sabe que todo proviene de Dios. O sea, Pablo entregó completamente su vida al Señor, completamente. Dijo, aquí está, todo lo tengo por basura porque el Señor me ha rescatado. Su egoteca a la basura, ¿verdad? Porque si otro título, no. A veces sí sirve en cierta manera, porque muchas personas piensan que el cristiano es una persona que no está preparada. Ay, si como no tenías nada mejor que hacer, pues te metiste con los cristianos. No es que no tenga nada que hacer, sino que realmente Él me redimió y me dio una nueva vida. Pero entonces vemos que Pablo, al decir esto, nos da la
¿cómo se llama? La certeza de que sí se puede estar contento sin tener nada. Para mí estos versículos encierran la clave del contentamiento, de la paz que da el estar agradecidos con Dios, sea cual sea nuestra situación. Y Pablo descansaba en lo que dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué dice en el Salmo? Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová hizo. Empiezas a encontrar tantas promesas en la palabra del Señor que dices, gracias Señor, porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Yo conocí a mi padre a los 22 años, me lo presentó mi mamá. Ya te presento a tu papá, ay, mucho gusto, soy tu hija, a la que nunca te has acordado de ella. Bueno, no, antes sí, yo era la niñita de la huerfanita, yo chille por los rincones y me sentía toda traumada y abandonada y todo, pero cuando vienes al conocimiento del Señor, dices, gracias Señor, porque fuiste quebrantando ese corazón de piedra a través de todas esas cosas. Que conocí a mi papá y dije, qué bueno que no estuve con él, ¿verdad? Te vas dando cuenta de cosas y dices, gracias Señor, porque tú escogiste lo mejor. Aunque aparentemente decía yo, no, está muy cruel, está muy malo, pues todas tienen su papá y todo, y yo aquí todo el mundo me grita en la casa, ¿verdad? Porque realmente estuve con una, como adoptada, pero no adoptada, o sea, medio rara mi vida, ¿no? Pero, y ¿cómo se llama? Sí, ahí vivía mi mamá, y la que supuestamente me quería adoptar, pues tenían una situación económica muy buena, pero tantas cosas que pasan que dices, Señor, gracias por todo lo que pasé, porque si antes daba mi testimonio, es que soy hija natural. En mi época, pues sí era medio duro, ¿verdad? Pero soy hija natural, me violaron, ¿verdad? Me pasó esto, me pasó el otro, y chi. No, Señor, gracias, porque todo eso quebrantó mi corazón, y cuando tú me llamaste a la salvación, Señor, tú me diste esa fe para aceptarte, para reconocer mis pecados, ¿verdad? Porque todos tenemos faltas, ¿no? Es que yo sufrí tanto que merecía ser salva. Por favor. Eso es lo peor, cuando la gente se cree buena. Es que yo soy buena. Yo no he matado, yo no he robado. Eso quién sabe. Puedes robar el tiempo, ¿verdad? Te pueden citar a una hora y llegas, ¿quién sabe a qué horas? Eso es robar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Honro a mi padre y a mi madre. ¿No te les has puesto al brinco? ¿Verdad? ¿No les has hecho? En todo, o sea, la ley fue dada para que reconociéramos que no podemos. Los judíos, no, sí, nosotros, y a la vuelta de la esquina ya. Por eso Dios Padre enseñó, no pueden, por eso tiene que haber un sacrificio, para que Él tome el lugar de ustedes, cumpla toda la ley, y desde dentro, por medio del Consolador, los pueda ayudar y los pueda dirigir, ¿verdad? Porque solos no pueden. Entonces, gracias a Dios, y gracias a Dios por su palabra, porque su palabra nos enseña también las cosas malas que hicieron muchos, para que aprendamos. Tenemos que aprender de los errores de los demás. Vemos a un David que era conforme el corazón de Dios, pero ¿qué le pasó? Codició a una mujer que no era la suya, y trajo espada a su hogar, ¿verdad? Entonces vemos que la codicia es no estar contento. Imagínense, el rey de Israel y tenía que fijarse en otra persona. Entonces nosotros debemos estar contentos, así como Pablo, sé tener y no tener, y con todo sé contentarme.
Entonces, la gente que no conoce a Cristo vive afanada y sin contentamiento. Y esto no le debe pasar al verdadero creyente. Hermanos, no tenemos excusas. Para aquellos que están dispuestos a aprender, aprendamos a estar satisfechos con lo poco. Pablo había elegido estar satisfecho con lo poco y sabía que era importante que otros aprendieran a elegir lo mismo. Dice, en 1 Timoteo 6, del 6 al 8, Pablo exhorta a un joven pastor con estas palabras: pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda no podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es lo que sí nos ofreció, que tendríamos un techo que ponernos, ¿verdad? No así el closet repleto, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y alimento. Porque siempre cuando no, es que yo quiero tener más, ahí es cuando vienen los dolores. Entonces, estemos contentos. Pablo entendía que la codicia y el contentamiento eran mutuamente opuestos. Aprendamos a vivir por encima de las circunstancias de la vida. Así es como vivió Pablo. En 2 Corintios 12, del 9 al 10, él escribió: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué soy? Fuerte. O sea, somos una tubería, pero cuando esa tubería está llena del yo, del ego, de mi prepotencia, de todo eso, no puede pasar nada. Pero cuando esa tubería está limpia, pasa el poder de Dios. Y todo es para darle la honra y la gloria a Dios. No podemos decir, no, es que mi capacidad, mi memoria, nada, todo lo que tenemos es gracias a Él. Y cuando le damos la gloria a Él, es cuando nosotros vivimos felices. Pablo no encontró placer en el dolor mismo, pero en el poder de Cristo fue manifestado a través del dolor en tiempos de debilidad, reproches, persecuciones y angustias. Nosotros también deberíamos encontrar deleite en el poder de Cristo durante tiempos de angustia. Esta es la única manera que podemos constatar que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Aprendiendo en la escuela del contentamiento, Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces veamos el ejemplo del maestro de maestros. Cristo es el maestro y nos enseñará cómo podemos estar contentos y felices. Hay 10 lecciones. Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué? Para que la tengan en abundancia. Si tú no estás viviendo esta vida de abundancia, debes examinarte, porque la paz, la felicidad, el contentamiento que Dios nos da, se debe reflejar cuando estamos en pruebas, en problemas. Yo me acuerdo una hermanita que me decía: no, es que échale ganas, que mira, que el Señor, que quién sabe qué. Y de repente un día tuvo un problemón, no sé ni de qué. Le digo: ¿qué pasó? No, es que digo, pero si tú me alentabas que no, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que todo. No, pero es que mi problema, pues entonces, es que Dios permite las pruebas para que realmente entendamos en dónde estamos parados. Si realmente estamos confiando en Él o estamos confiando en nuestras fortalezas, en nuestra fuerza. Entonces es realmente: Señor, ¿para qué estás permitiendo esta prueba, Señor? ¿Para qué? ¿Qué me quieres mostrar? No crean que es clavarita mágica de que tú le dices al Señor y ya te mostró todo el panorama. No, es que hay que perseverar, estar diciendo: Señor, por favor, todos los días, y el Señor va aclarando, porque a veces somos dados a que ya el Señor me contestó y ahora sí, a hacer lo que quiero. No,
porque tenemos que decir, apartados de mí, nada, nada, nada podemos hacer. Y tendemos a alejarnos del Señor, a no depender del Señor, a querer arreglar las cosas a nuestra manera y no a a la manera de Dios. Y por eso estamos descontentos. Bueno, entonces vamos a ver. Dice, si tú no estás viviendo la vida, porque la paz, la felicidad, el contentamiento que Dios nos da se debe reflejar cuando estamos en prueba, en problemas. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Gracias a Dios que somos llamados cuando estamos teniendo pruebas. ¿Por qué? Porque Dios nos está perfeccionando. Y aparte, ¿por qué? Porque tenemos una nube de testigos. Hay gente alrededor que está viendo a ver cómo reaccionamos. Mucha gente puede el Señor usarte en esa prueba para llamarlos también al arrepentimiento. Porque si es que no entiendo cómo puedes tener tranquilidad si estás viviendo esto. Es la paz de Dios. Y entonces dicen, no, pues yo quiero. Yo he sabido así de muchos, es que yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero conocer a tu Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros realmente practicamos lo que hemos aprendido, la gente lo nota. La gente lo nota. Los creyentes encontrarán que pueden ser felices no importando lo que les pasa en este mundo. Recuerden no solo que Cristo es el Maestro, sino que también que su vida es el ejemplo perfecto del contentamiento en todas las circunstancias. Aquí comienza la primera lección. Lección 1. Niéguese a sí mismo. Ser un creyente tiene un costo. Los creyentes que pretenden que el cristianismo no es así, mienten. El clásico evangelio, ven a Cristo y todos tus problemas se resuelven. ¿Sí? A veces llegas a Cristo y los problemas aumentan. ¿Por qué? Porque venimos con una vida muy desordenada, con muchas cosas que no están bien, con rencores, con amargura, con tantas cosas que traíamos, ¿verdad? Que es que yo no perdono, ¿verdad? Yo no perdono a mi papá, yo no perdono a mi suegra, yo no perdono esto, yo no perdono. Algo traemos ahí, la amargura se nota. Y voy a demostrarles que yo puedo, que yo voy a salir adelante, que bla, 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 bla. Entonces, de todo eso Dios nos tiene que redarguir, nos tiene que enseñar. Entonces, Cristo habló en una forma directa y franca de este asunto cuando dijo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Lucas 9, del 23 al 24. Niéguese a sí mismo. Ese es el problema. Muchas veces no nos queremos negar a nosotros mismos. Y por eso no vemos las bendiciones de Dios. El yo, el ego, están ahí latentes. Pero cuando dices, híjole, no se haga mi voluntad sino la tuya, ahí sí estamos. Estamos empezando a actuar como el Señor quiere. Entonces, si entendemos que merecíamos la muerte, la ira de Dios, y debemos entender esto, nada es nuestro, y debemos entender, una pérdida de bienes materiales, familiares, salud, etcétera, nada era nuestro, todo es de Él, y debemos negarnos a nosotras mismas, porque Dios debe ocupar el primer plano en nuestras vidas, para que nuestra vida realmente le dé la honra y la gloria a Él. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Y creen que lo hacemos? Si realmente nosotros amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, andaríamos evangelizando de rodillas por todos lados, y nuestro hogar sería una muestra del amor de Cristo para el mundo. Pero no lo hacemos. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que tomar su lugar, porque Él sí amó al Padre más que a Él mismo.
porque por obediencia al Padre fue a la cruz. Entonces, si no hacemos esto, debemos entender que todo, y sigo recalcando, es para la honra y la gloria de Él. Él nos capacita para que tengamos un equilibrio en nuestras vidas y podamos dar buen uso a las bendiciones que Él nos quiere dar. Y Dios obra en la humillación para que nuestro ego no esté presente. Al saber que dependemos de alguien, nos quebranta y nos hace humildes. Tenemos que depender de Él, que no pueden hacer nada sin su ayuda. Cuando las cosas que disfrutaban les son quitadas, deben darse cuenta que no se merecían nada de Dios. Cristo les enseña que son tan pecaminosos que son muy propensos a echar a perder las cosas. A veces, ¿qué pasa? Dame la lotería, dame la lotería. Te sacas la lotería, te llueven los amigos, no. Y cuando se te va todo, lo vemos en el hijo pródigo. ¿Qué tal? Dame la herencia. Bueno, primero era una ofensa tremenda, es como decirle, ya muérete papá, ¿verdad? Y dame lo que es mío. Pero no, el papá le da la herencia. ¿Y qué hace el hijito chulo, precioso, encantador? Despilfarra todo. Y el montón de amigos, bola de lambiscones, nada más, ¿verdad? Ahí estaban. Pero cuando se le acaba todo, ni quien le tendiera la mano. Ni quien le tendiera. Y dice, y ahora regresaré a mi padre, ¿verdad? Y le diré, he ofendido a Dios. Ahí vemos. Muchas veces es para lo único que sirve el dinero, para tener amistades que nada más codician lo que tú tienes o a ver qué sacan de provecho. Entonces, por eso a veces mejor no tengo, ¿verdad? Te doy mi amistad, te doy mi cariño sincero y sí que en lo que te pueda ayudar con mis manitas o habilidades que Dios me ha dado, encantada. Y es mejor eso, que te amen por quien eres, no por lo que tienes. Entonces, Cristo les enseña que son tan pequeños que son propensos a echar a perder las cosas buenas que Él les otorga, aunque Él les puede bendecir y capacitar para usar correctamente sus bendiciones. Si Él les deja a sí mismos, con seguridad serán mal usadas. Les enseña que si fueran a morir, la obra de Dios no se desvanecería, sino que Él fácilmente podría sustituirles, porque a veces vemos, pastores no, es que lo que yo hago nadie lo puede hacer. No. Dios puede sacar a 10. Cuando nos empezamos a sentir indispensables, ya estamos cayendo en un pecado. ¿Y qué pecado es? Orgullo, soberbia. Entonces, aquí siempre, por eso Dios permite que seamos humillados y es mejor que Dios nos humille. Entonces, entender que estas cosas es una parte que significa la negación de uno mismo. Debemos humillarnos y darnos cuenta de que no somos tan importantes ni indispensables. Entonces cada dificultad nos parecerá pequeña y cada bendición grande, y que nuestra vida es para servirle a Él y a los demás. Somos carboncitos, debemos estar juntos los cristianos y debemos estar orando por todos nuestros familiares inconversos, por amistades y todo. ¿Para qué? Para que el Señor obre y nos guíe a quienes el Señor ya ha predestinado para salvación. Lección 2. La autonegación de Cristo. Nadie jamás se ha negado a sí mismo como Cristo lo hizo. Isaías escribió, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Isaías estaba profetizando la forma como Cristo se sometería a la muerte. Como un sacrificio por los pecados de su pueblo, Pablo escribió acerca de Cristo, que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Exacto. Filipenses 2, del 7 al 8.
Sin embargo, Cristo fue la persona más contenta que jamás ha vivido, porque Él hacía la voluntad del Padre y esta era su gozo. Entre más obedientes seamos los creyentes, siguiendo el ejemplo de la autonegación de Cristo, más felices seremos. Y el mundo que nos enseña autosuperación, la exaltación del yo, y que vemos de Cristo, se regocijaba en hacer la voluntad del Padre. Los creyentes necesitamos aprender lo siguiente, que la gente egoísta solo puede ser feliz mientras obtiene lo que ellos quieren, como niños malcriados. Un chiquillo, ay, dame, más bien, ¿verdad? Sí. También nosotros como mamá a veces tenemos la culpa, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de los chamacos, ¿verdad? Ay, sí, con tal de que no esté moliendo, órale, ten. Órale. No. Me dice mi hijo, tengo 3 hijos, 3 bebitos, ¿no? Uno de 41, una de 38 y uno de 33. Pero el de 33... Ese me decía mi hija, ay, sí, no, cada vez que íbamos al súper, cómprame algo, ni le comprabas y te lo sonabas. Y ya, platicando con él, le decía, pues, ¿qué quería? No, yo no sé, dice mamá. Dice, yo nada más quería que me compraras algo, no sabía qué, pero yo quería que me compraras algo. Entonces, a veces así estamos también a veces los creyentes. Dame algo, pero ¿qué quieres que te dé? Pues no sé, pero dame algo, ¿no? Un estate quieto, es lo que nos va a dar el Señor. Pero, ¿cómo se llama? Estos niños malcriados, como los niños apenas obtienen lo que quieren, ¿a poco no? A veces los niños, cómprame tal cosa, un juguete, y ya vas y te sacrificas y le compras el juguete. ¿Para qué? Para que al rato esté jugando con la caja. Sí, el juguete ya quedó por allá, ya se le quitó el brete, pero está jugando, yo me acuerdo de mi hijo el mayor, ese le encantaba meterse en las cajas, y ahí lo veías. Entonces dices, bueno, ¿por qué le compro juguetes? Mejor le traigo unas cajas, ¿no? Me sale más barato. Sí, no, es que nos prueban, a veces a ver hasta dónde pueden llegar, a ver qué tanto es que son bien manipuladores los chamacos, están tremendos ahora, y de que, uy, no les pegues porque se trauman. Al que más le dio mi esposo es al más chiquito. Y dicen que es el más consentido, pero sí, ese cada ratito era de estarle dando, pero gracias a Dios los tres están en el Señor, bendito sea Dios que están. La cosa es estorbarlos, estorbarlos. Y yo me acuerdo cuando el Señor nos rescató, le dije al Señor, si alguno de mis hijos no va a ser salvo, mejor llévatelo ahorita, llévatelo antes de que se pueda perder, antes. ¿Por qué? Porque nada es nuestro. Los hijos no son nuestros, son del Señor. Y mejor saber que está con el Señor a que se nos pierdan. Entonces, Señor, aquí está, Señor. Porque a veces los padres, yo he visto padres que malcrían a sus hijos. Les dan todo. Es que como yo no tuve, yo le doy. No, por favor, no. Que les cueste trabajo. Que sepan saborearlo, por eso se enfadan de las cosas, porque no les cuesta trabajo. Entonces, esa es la negación. Es que si no le doy ya no me va a querer. Por favor, al rato te lo va a echar en cara. Es que tú nunca me negaste nada, por eso estoy así y tienes que darme más. Sí, porque ahora, híjole. Se ponen flamencos y no les complacen los caprichos a los chamacos. No, hermanas, además tienen que estar bien agarradas del Señor, porque ahora sí cada día están peor los niños. Y tienen que ser bien constantes, bien, si dicen no, es no, así chille, patalee, se tire, no. ¿Por qué? Porque si no empiezan a saber dónde se les pueden meter como mamás. Y no son nada de malas. Preferible que la tachen de mala madre
una madre complaciente de todo, que después van a estar más perdidos. Ahí casi todos los que los dejan hacer ya están en las drogas, ya están alcohólicos, ya les dieron un carro, ya se fueron y se estamparon ahí, ya lo chocaron. No, hermanos, les tiene que costar todas las cosas a los hijos. Es que no me quieres, por eso no me das. Sí, piensa lo que quieras, pero yo no te voy a dar los instrumentos para tu destrucción. Y el tiempo lo dirá, porque a veces mi hija reclamaba, es que a él sí le dan y a mí no me dan, quién sabe qué. Pero ahora mi hija sabe por qué no le dábamos. Entonces, el tiempo lo dirá y el Señor conoce nuestro corazón. Y a quien tenemos que honrar es al Señor. Eso es lo más importante. Entonces, negarnos a nosotras mismas, eso es una clave para que podamos ser felices. Lección 3. Nada satisface sin Dios. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Con qué se afana debajo del sol? Eclesiastés 1, del 2 al 3. Aquellos que no son felices con las cosas que este mundo les ofrece, son infelices por no tener lo suficiente, sino simplemente porque las cosas de este mundo no pueden comprar la felicidad. Vemos personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, y de tanto trabajar pierden a su familia. Es que yo les quiero dar lo mejor, y lo mejor es que a veces el padre esté con los hijos, instruyéndolos en la palabra. A veces no tener de más, tener lo necesario. Y con la bendición de Dios puede haber hasta un poco más. Eso es lo más hermoso, que dice, es que no tenemos para vacaciones. Pues te sorprenderás cómo Dios provee para todo. Yo sé que aquí muchos pueden dar muchos testimonios. Es que yo no tenía para esto y no tenía para el otro. Y de veras el Señor me proveyó en una manera milagrosa. Si nos ponemos a contar todas las maravillas que Dios hace, no acabaríamos, hermanas. No acabaríamos. ¿Ves? Mi esposo y yo trabajábamos en el ambiente artístico, ganábamos muy bien, nos tocó la época que todavía los grupos musicales en hoteles y todo eran muy cotizados, eran muy bien pagados, y el Señor nos permitió tener ahorros y todo eso, pero no nos rendía el dinero. Estuve 2 veces a punto de divorciarme, gracias a Dios que no, ¿verdad? Porque sí, yo era la mala de la historia, la que se quería divorciar era yo. Entonces, y él me decía, no, yo me casé para toda la vida. Y aquí la cuestión es de que mi esposo tenía conocimiento del evangelio cuando él se casó conmigo, y yo era católica. Y entonces, pues lo hice sufrir al pobre. Sí, sí, y estaba yo bien chiflada, pero bien, no. Entonces sí, lo hice ver su suerte. Y entonces, y ya después, no, me divorcio, hasta hepatitis le dio al pobre, y ¿cómo se llama? Hasta que el Señor vino y puso santa paz, dijo, ya buscaron por aquí, ya buscamos con el espiritualista, y que con esto, no, hombre, que no hasta que dijo, ya, y nos trajo el mensaje de salvación mi cuñado. Él desafortunadamente pues sí se divorció en Estados Unidos y nos trajo el evangelio, y dije, Señor, gracias porque esto es lo que yo necesitaba, el perdón, porque a veces nos queremos echarle la culpa a todo el mundo, pero sabemos en lo interior que la culpa es nuestra, ¿verdad? Y eso es lo que no nos deja vivir en paz. Entonces, pero cuando el Señor nos da su paz por el perdón, qué rico. Y de veras, a pesar de que dejamos el ambiente artístico y todo, nunca nos hizo falta nada. Porque todo lo dejamos. No que ¡ay, qué mérito tan grande! No. Fue el Señor que nos puso esa fe en nuestro corazón, de saber que íbamos a depender totalmente de Él. Y así lo hicimos. Tenemos 38 años de creyentes. Y no podemos decir, es que me quedé con ganas de esto. Nos ha dado más abundantemente de lo que podamos pedir. Más abundantemente de lo que podamos pedir. Y le damos tantas gracias a Dios. Digo, y sinceramente,
Entreguen su corazón al Señor, de veras, depositen toda su confianza a Él. Él de veras es galardonador de los que le temen. Bueno, entonces, el teólogo Agustín escribió: tú nos hiciste para ti mismo y nuestros corazones no estarán contentos hasta que encuentren descanso en ti. Por eso la gente no tiene descanso, porque el descanso solamente se encuentra en Él. La gente infeliz que piensa que obteniendo más cosas encontrará satisfacción es como una gente hambrienta que piensa comiendo aire se llenará. ¿Por qué gastáis el dinero y no en pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Isaías 55:2. No vale la pena tener algo si uno no tiene a Dios. Lección 4. Cristo satisface. Jesucristo enseñó que Él es el mismo quien hace a una persona realmente feliz. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan 6:51 también dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Juan 7:37. El pan y el agua son las necesidades más básicas de nuestros cuerpos. Jesús estaba enseñando que Él satisface las necesidades más básicas de nuestras almas, al igual que Isaías profetizó: oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55:2. Jesús prometió que su pueblo tendría vida y que tendría en abundancia y que su gozo sería un gozo cumplido. Juan 10:10 y 16:24 dice: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Sabemos que cuando estamos en armonía con el Señor, vamos a saber pedir correctamente, porque como veíamos en el principio en Santiago, dice: pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, oh almas adúlteras. Entonces aquí dice: no habéis pedido, pero cuando pedimos, el gozo de nuestra vida es: Señor, te pido por la salvación de mi familia, te pido por la salvación de mis hijos. Eso, cuando vemos que Dios está actuando en nuestros familiares, ese es el mayor gozo, que un alma venga a los pies de Cristo, ¿verdad? Y entregue su vida. Eso es lo que nos va a dar galardones, eso es lo que nos va a dar alegría cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el saber que el Señor nos usó para traer a muchos al conocimiento de su evangelio. Nada vale la pena más, otra cosa. Todo es pasajero, todo se va, pero el poder estar predicando, hablando del Señor, eso nadie lo quita, ya sea para salvación o para juicio. Porque a veces es que ya le predicó y no se convierte. ¿De quién es la obra? Del Espíritu Santo. A nosotros nada más es el mandato: ir y predicar el evangelio a toda criatura. La obra es del Espíritu Santo. ¿Y de cómo vas a dar este evangelio? Porque también no vas a llegar: pues es que Dios creó a Adán y a Eva. Ya. Dios es amor. Pero de Dios también es justicia, ¿verdad? Porque muchos: no, Dios es amor, no lo quieres recibir. No, eso no es el evangelio, perdóneme. Sí, Dios es amor, pero Dios es justicia. Y por esa justicia tuvo que ir Jesucristo a la cruz. ¿Y por qué fue a la cruz? Por tus pecados, mi chula. Pero es que yo no peco. No, ya hoy te estás pecando. Entonces, eso es lo que tenemos que decir. Bueno, lección 5. Sé un peregrino y un soldado. Los creyentes son peregrinos, solo pasan por este mundo y habitan temporalmente en sus cuerpos. Están preparándose para una eternidad en el cielo, cuando recibirán de Dios sus cuerpos resucitados y perfeccionados. A ver, sí, ya no va a haber dolor, ya no me duele la ciática, ya no me duele acá, ya no me duele más allá, porque a veces pues sí, todo ya empieza a carcachear. Bueno, entonces, en el cielo, cuando recibirán de Dios sus cuerpos resucitados y perfeccionados, si eres de Dios, Suaila, hay de dos. ¿Qué hay?
o cielo o infierno, porque no existe el purgatorio. Porque todos, no, bueno, me doy aquí un quien vive y después pues lo pago ahí en el purgatorio y ya después me voy al cielo. Ay, sí, cómo no. ¿En dónde dice en la Biblia? No, ¿verdad? Entonces déjenme ubicarme, que está estipulado para el hombre morir una vez y después de esto el juicio, exactamente. No hay de que sí te vas al purgatorio, ahí vas a purgar. Es que no tenemos la capacidad para realmente cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el Señor dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y eso es de la voluntad de Dios. O sea, Dios te ilumina el coco duro que tienes y dices, ahora veo claro, qué mal estaba. Porque yo veo a la gente hace cosas ahora como si nada. Y yo me acuerdo antes, ay no, ¿cómo voy a hacer eso? No. Pero Dios te ilumina y dices, ¿cómo pude haber hecho tantas cosas? Entonces ahí te vas dando cuenta que si eras bien pecadora. Y ahí le dices, Señor, gracias porque me has limpiado. Me acuerdo cuando llegué con mi mamá que le dije, mamá, soy cristiana. ¿Qué? No, ya te lavaron el coco. No, mamá, me lavaron toda. Sí, porque si ya te lavaron el coco, ¿cómo? Si tú naciste católica, te vas a morir católica. No, de veras el tener el conocimiento del Señor, que Él nos perdona, eso es lo que cambia totalmente nuestra vida, nacer de nuevo. ¿Y cuántas veces decíamos, ay, si pudiera nacer de nuevo, ya no haría las burradas que hacía antes, haría otras cosas, Señor? Ay, y el Señor lo hizo, y el Señor va enderezando todo y deja esto, deja el otro, y es maravilloso porque, como dice, es un ayo, nos va guiando, nos va ayudando para ir dejando las cosas. O sea, nos está redarguyendo, pero no es así de golpe todo lo que tenemos que cambiar. O sea, nos pone, ¿dices malas palabras? A ver, empieza a redarguyirnos en eso. Y de repente, ya no digo, gloria a Dios, pero después, pero eres esto, entonces ahí empieza a trabajar el Señor. Entonces es lo que nosotros queramos que el Señor haga en nuestras vidas. Bueno, entonces resulta necio y inquietarse o estar preocupado acerca del estado presente de nuestro cuerpo. Los creyentes, de los cuales leemos en Hebreos 11, confesaban que eran extranjeros y peregrinos de la tierra, buscaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le han preparado una ciudad. Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo mismo lo dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y vendré y os tomaré, ¿qué? A mí mismo, esa parte a mí me llena, a mí mismo, porque cada creyente tiene, ¿a quién? Tiene al Espíritu Santo, que son las arras de nuestra garantía. Si tú haces algo malo y no te redarguye el Señor, aguas, checa bien tu boleto, porque a lo mejor no es un boleto que va arriba. Entonces, si lo checas, ay Dios, se metió a Google. Si checas y ves que realmente no te redarguye el Señor cuando haces algo que no está correcto, o has debilitado, ¿verdad? O has entristecido al Espíritu Santo, o no eres. Porque la vida cristiana es de eso, que nos esté redarguyendo y que estemos pidiendo perdón al Señor por las cosas que hacemos. Entonces, sabemos que nuestra ciudadanía no es aquí. Por eso que dice la palabra también, dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino... Bueno, los creyentes tienen que aprender a vivir de esta manera. Los viajeros que están lejos de su hogar se conforman a muchos inconvenientes, como
por ejemplo, mala comida o condiciones difíciles en el camino. Los creyentes tienen un hogar eterno y las inconveniencias durante su estancia en la tierra no deberían preocuparles mucho, porque creen que a Pablo, ¿por qué creen que a Pablo no le importaba su vida? Él fue llevado al tercer cielo, ¿se imaginan? Él vio la gloria de Dios y vio que realmente, como él nos dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso debe estar en nosotros. Su anhelo es estar con su Redentor. Eso es lo que valía realmente la pena. Los cristianos son soldados. Pablo escribió a Timoteo: tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo, segunda de Timoteo 2:3. Un soldado que está fuera de su hogar en servicio activo y participando de entrenamientos y maniobras, no espera disfrutar el confort de su hogar. Los creyentes son soldados peleando contra el diablo, el enemigo de sus almas, y también contra, ¿quién es nuestro peor enemigo? Nuestra carne, nuestros deseos, ¿verdad? Deberían estar dispuestos a soportar sufrimientos y penalidades. Tienen que guardar en mente que la vida cristiana es una batalla larga y es inevitable que sufran dificultades y pruebas. Aunque los soldados normales no pueden saber con anticipación quién ganará la guerra, sin embargo, los creyentes pueden estar ciertos de que Jesucristo asegura de antemano que ellos obtendrán al final la victoria, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. O sea, prosigo a la meta, así decía Pablo, prosigo a la meta, el supremo llamamiento. O sea, el Señor nos está llamando. Dice, ¿por qué a la... El Señor ganó la batalla por nosotros. Dice, solo nos pide, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, Santiago 4:7. Y que sometamos nuestra carne y nuestra mente a la obediencia de él en el poder del Espíritu Santo, Gálatas 5:1. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si alimentamos nuestra carne, dice que vamos a obtener corrupción. Si alimentamos el Espíritu Santo es el que nos va a dar un fruto digno de Dios. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que entendamos lo que nos dice Romanos 8 del 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Si tú eres salvo, si tú tienes el Espíritu Santo, nada te puede separar. Si estás en desobediencia, aguas. Porque vemos en la Santa Cena. Si tú estás tomando la Santa Cena indignamente, o enferma, debilitada, o te lleva a casa a Dios. Si eres salva y no quieres entender. Entonces, Dios no puede ser burlado. Dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si somos cristianas que no queremos entender, que debemos ser obedientes, Dios nos puede llamar a casa antes de tiempo. Entonces, y sabemos que en Él somos más que vencedores, porque nada puede separarnos del amor de Cristo Jesús. Lección 6. Disfruten los buenos tiempos. La totalidad de la creación divina está aquí para que los hombres y las mujeres lo disfruten. Pues están realmente felices sabiendo que todo lo que tienen proviene de Dios y siendo agradecidos. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los creyentes
ven todas las cosas que Dios ha creado y ellos pueden observar la bondad de Dios. Las cosas que Él ha hecho les hacen felices, pero tienen que darse cuenta que sus posesiones no son las más importantes, que Dios les ha proporcionado y que pudiera ser que sufran la pérdida de ellas. O sea, podemos ser probados en esto y Dios les puede llamar a que les sirvan en tiempos difíciles o les puede llamar a que les sirvan en tiempos buenos. O sea, como Pablo, sé tener, no tener, y con todo sé contentarme. Entonces, sea como fuere, Dios quiere que disfrutemos de las buenas cosas que Él da. Él escogerá lo mejor para nosotros y tenemos que aprender a estar felices en ello. Recordemos a Job, cómo fue probado y nunca perdió su fe en Dios. ¿Qué tal? ¿El enemigo fue a acusarlo? No, pues ya ves a Job, tiene todo, pues cómo no te va a alabar, cómo no va a estar agradecido. Bueno, quítale todo, ¿verdad? Le quitó todo menos a la esposa. Entonces, no, pues, ¿qué le dijo la esposa a Job cuando ya estaba el pobrecito hasta con esa sarna, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Pues dirían, ay Señor, ¿por qué no se la quitas de mejor a ella, no? No, dice, como mujer tonta has hablado, le dice Job. Pero dice, ¿qué vamos a recibir? Nada más lo bueno y no lo malo. Y vemos, es que el Señor nos da los ejemplos y decimos, es que nadie ha sufrido como yo. Ahí está todo lo perdió de la noche a la mañana, imagínense qué golpe. Y él le daba gracias a Dios. Y después dijo, de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces es conocer a Dios. Porque de esa manera va uno a entender realmente qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Entonces, uno de los mayores problemas del ser humano y de algunos creyentes es ser desagradecido. Y el estarse quejando. ¿A poco cuando tiene una amiga que nada más es puro quejarse y quejarse y quejarse, es agradable estar con ella? Te contagia, ¿verdad? Y al rato, ay, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué me pasa todo a mí? No. El estarse quejando es malo para nosotros porque una vez que hemos comenzado se vuelve cada vez peor. Un espíritu quejumbroso es como una herida engangrenada. La carne infectada no puede ser curada sino solo cortada, o de otro modo la infección se extenderá a todo el cuerpo. Igualmente, si no es frenada, la tendencia de quejarse se extenderá a la totalidad de nuestra vida y todo se echará a perder. En segundo lugar, ¿por qué es tan grave quejarse? Porque quejarse es pecaminoso. En Judas versículo 14 y 16, los murmuradores están colocados a la cabeza de la lista de los impíos, los cuales Dios juzgará. Quejarse es pecaminoso y Dios juzgará a aquellos que lo hacen. ¿Cuán serio es esta realidad? Un espíritu inquieto y quejumbroso es el espíritu de Satanás. Él fue el primer rebelde, el primer quejoso y el primero que fue, pues, maldito por Dios. Los creyentes debían tomar muy en cuenta lo que la Biblia dice acerca de este peligro y no quejándose, haciéndose semejantes a Satanás. Por eso, aunque estemos sufriendo, debemos darle gracias. ¿Y para qué? Debemos decir como Jeremiah Burroughs, dice, si se acordaran de que Dios siempre les trata mejor de lo que merecen, entonces será más sencillo ser felices aún en tiempos de dificultad. O sea, Dios no nos ha dado realmente lo que merecemos, ¿verdad? Porque lo que merecemos era el infierno. Entonces imagínense, la destrucción. Pero no, Dios no nos ha dado lo que merecemos. Nos dio lo que necesitábamos, la salvación. Entonces, lección 7, conócete a ti mismo. Todos los creyentes deben escudriñarse a sí mismos para descubrir cuáles son los deseos más profundos de su corazón. Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Esto les enseñará que no son las circunstancias de su vida lo que les hace infelices, sino más bien la condición de su corazón. A menudo la causa real de la infelicidad es el pecado.
Los creyentes que se conocen a sí mismos pueden luchar y oponerse a sus pecados y de esta forma evitar la causa de mucha infelicidad. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los creyentes que no se conocen a sí mismos probablemente estarán muy temerosos y confundidos cuando surjan problemas. Comenzarán a decir, Dios se ha olvidado de mí. Pero si saben que necesitan ser humillados, entonces comprenderá que Dios les envía problemas para que sean probados o disciplinados. Cuando Dios manda los problemas, es que si no hay problemas, no buscamos a Dios o no estamos en oración. Somos muy olvidadizos. Entonces, y lo que Dios anhela es que estemos cerca de Él. Ay, es que ¿para qué molesto a Dios? Es lo que quiere Dios. Él sabe lo que necesitamos, pero debemos estar orando y pidiendo, ¿verdad? Pero no nada más para nosotros, sino para los demás. Entonces, es una manera de que Dios obra en nuestros corazones. Los creyentes que no se conocen a sí mismos probablemente estarán muy temerosos y confundidos cuando surjan problemas. Bueno, ya lo había dicho, pero si saben que necesitan ser humillados, entonces comprenderá que Dios les envía problemas para que sean probados y disciplinados. Un medicamento que tiene efectos secundarios no es agradable, pero puede salvar tu vida. De la misma manera, una experiencia que incluye algunos efectos desagradables puede salvaguardarnos del pecado. Les recomiendo el libro de John Owen, en la mortificación del pecado. No sé si alguien aquí ya lo haya leído. ¿Sí? Ajá. ¿Verdad que está bien bueno? Sí. Dice que es como, hay una víbora. Si una víbora no la matas, puede revivir y picarte. Y así es, si nosotros albergamos algún pecado en nuestra vida, ese pecado, si no está a los pies del Señor constantemente, puede controlarnos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conscientes realmente de nuestra naturaleza, que somos salvas. El Espíritu Santo nos redarguye, pero sabemos que tenemos un enemigo en nuestra carne y que tenemos que estarla sujetando a la obediencia. Mientras que un cristiano crece en su autoconocimiento, sus oraciones mejoran. Los creyentes inmaduros que no conocen sus propios corazones piden muchas cosas dañinas y entonces se deprimen cuando Dios no contesta sus peticiones. Lección 8. Ten cuidado con las riquezas. Frecuentemente los creyentes envidian a los ricos y no se percatan de los problemas que acarrean las riquezas, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Los zapatos nuevos se ven bien, pero solo el que los lleva puestos sabe que aprietan. Una ciudad puede tener una bonita apariencia, pero sus habitantes conocen de los barrios bajos, la corrupción, el peligro, el tránsito, la contaminación. Ahorita ya no sabemos ni dónde es seguro, ni dónde sí o no, ¿verdad? Porque todo está tremendo. Pero hay muchas personas que son ricas y prósperas exteriormente, pero por dentro están tristes. Muchas personas ricas y famosas tienen que enfrentarse con muchos conflictos y problemas. La prosperidad puede acarrear problemas, la prosperidad trae muchas tentaciones. Jesús dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos, aún más, algún día la gente rica y famosa tendrá que dar cuentas a Dios de cómo usaron sus riquezas y su fama, ¿verdad? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Lección 9. Ten cuidado de obtener siempre lo que quieres, puede ser peligroso. Varios textos en la Biblia nos hablan de la gente que obtiene lo que quiere. Lo que la mayoría de la gente quiere frecuentemente es algo egoísta, que sin lugar a dudas les haría daño obtenerlo. Entonces, cuando Dios les da lo que quieren, se convierte en un castigo severo. A veces, tanto estás duro y dale, órale. Y entonces, cuando ya lo tienes, se vuelve, o sea, no sabes pedir, y en eso que se te ha dado está en cierta manera el castigo.
Entonces, pero mi pueblo no oyó, vamos a leer esto, mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Salmo 81 del 11 al 12. Aquí dice, es un Bernard de Clairvaux, quién sabe cómo se pronunciará en francés, ¿verdad? Clairvaux. Bueno, 1090 a 1152 dijo, no me dejes tener una miseria como esa, porque darme lo que yo quiera tener, dar lo que mi corazón desea, es uno de los juicios más horrendos en el mundo. Aprender que nuestros deseos naturales nos pueden desviar es una de las lecciones más difíciles, pero al mismo tiempo una de las más importantes en la escuela de Cristo. Entonces, el obtener a veces lo que queremos es a veces se puede decir que un castigo, ¿verdad? Dame, ¿qué podríamos decir? Pues a veces, lo voy a convertir, lo clásico, ¿no? Lo voy a convertir, van a ver, va a ser salvo. Que a veces las muchachitas que andan con los inconversos, ¿no? No, es que sí le gusta la palabra, sí, no, ¿cómo no, chuchita? No, sí, lo voy a convertir, sí, lo vas a convertir en papá. Eso es la cosa. No, es que sí. Cuando tú le dejas al Señor, dices, Señor, ahí está. Primero que sea tuyo, que sea tu hijo verdaderamente, que te ame a ti, entonces es cuando yo voy a saber que realmente es para mí. Pero no se quieren esperar. Y ahí se ve realmente también el crecimiento, porque una persona madura en el Señor no va a estar quebrantando los mandamientos de Dios. Si el Señor dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿qué tienes que andar buscando afuera? Pero es que no hay aquí. ya lo he oído, no, es que no hay. Pues sí, ya lo sé, ya no hay. Pero si tú sabes esperar, ¿quién te dice que no te va a mandar un misionero? Y tú buscando por otro lado a alguien que de veras no vale la pena, que ni trabaja. No, es que yo lo mantengo. Es que así están, o sea, vemos tantas cosas, es que yo lo ayudo, él me ayuda, a veces dicen así, ¿cómo que él te ayuda? Tu esposo es el que tiene que proveer, no, pero es que yo lo ayudo. No, vemos de veras tantas cosas que dices, están fuera de orden, están fuera de lugar, y todo por no saber pedir, o por no saber esperar la voluntad de Dios. Dios tiene lo mejor. Un hombre que teme a Dios es el mejor regalo para una muchacha. ¿Por qué? Porque al temer a Dios va a temer lastimarte, va a temer tratarte mal, y tus oraciones van a ser escuchadas. Que si estás en rebeldía, ¿qué vas a pedir? ¿Tu rebeldía va a tapar los oídos del Señor? Hasta que no te arrepientas de corazón y pidas perdón. Pero entonces aquí dice, deberás que darnos lo que nos pedimos a veces, porque no sabemos pedir, es el peor castigo que podemos recibir. Jeremías 17, 9, 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lección 10. Dios tiene el control. A veces creemos que no, ya Dios se olvidó de mí, ya no está. No, Dios está en su trono y Dios está observando. El Espíritu Santo está en nosotros, Él está observando y sabe de qué cosas necesitamos. Dios gobierna el universo entero y eso significa que aún los detalles más pequeños que nos suceden están bajo su control. Entonces, todo lo que le pasa a los creyentes sucede porque es la voluntad de Dios para ellos y porque Dios sabe que será bueno para ellos. Jesús animó a sus discípulos recordándoles esto. Él dijo, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues valéis vosotros que muchos pajarillos.
Lucas 12, del 6 al 7. Imagínense, el Señor sabe aquí como cuántos millones de cabellos hay, y el Señor los conoce todos. Es que a veces tienen un Diosito así, porque no le conocen, porque no obedecen. Dios es el creador del universo, de todo, conoce nuestros pensamientos. Por eso a veces nuestros pensamientos tenemos que estarlos cuidando. Padre, ayúdame a controlar mis pensamientos, o mi temor, mi angustia, mi depresión, ¿verdad? Señor, ayuda, pero es esa constancia de estar clamando a Él. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Es eso, depender de Él. Entonces, finalmente, preocúpese por el bienestar de otros. Cuando nos preocupamos por los demás, se nos olvidan nuestros problemas. A veces hay personas que, es que me duele aquí, me duele allá, me duele por más allá, y ya fui a ver a este doctor y ya se gastaron una fortuna, y digo, es que ya estás en una edad que ya todo te va a doler. Pues ya, por favor, ¿verdad? Si a los 30 no quedaste bien, pues a los 50, 60, menos, ¿verdad? No, pues ya que, ¿a qué le hacemos al loco? Pues sí, no, yo tengo 65 y tengo una hernia en la columna, tengo escoliosis, tengo artritis, ¿qué más tengo? Tengo rinitis alérgica, bueno. Pero pues le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios, y a veces, ¿qué saben qué? Que le dimos muy, muy mal uso a nuestro pobre cuerpo. Sí, no, yo era, subía, bajaba de peso, y no, pues imagínense. Entonces, o comemos lo que no debemos de comer. Y más ahora con los productos tan buenos, tan saludables que hay, ¿verdad? Comida chatarra, papitas y todo eso, de veras que es la maldición de los United States, ¿verdad? Sus hamburguesotas con papas fritas, adictivas totalmente, refrescos, ¿verdad? Antes que, ¿verdad? Tu agua de guayaba, que de sandía, bien rica, y las memelas y todo lo que hacemos tan deliciosas. Bueno, aquí tenemos una nutrióloga, ¿verdad? Nos puede decir. Entonces, todo eso no realmente no engordaba, pero todas esas frituras y todo eso, pues, ¿cómo no queremos estar enfermos? Me sube el colesterol. Entonces, eso es natural, pero bueno, entonces, tenemos que ver con los demás. No seamos egoístas, tenemos un tesoro enorme que compartir. Y dice, el resumen de esto lo hizo Pablo en Filipenses 2, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere a otros como más importantes que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aún existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pues, hermanas, ha sido una gran bendición para mí, y sabemos que si buscamos la voluntad
de hacer la voluntad de Dios. Vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilas. Aunque no entendamos a veces lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el Señor a su tiempo nos lo manifestará. Y pues hermanas, o todas, digamos, no sé cuántas no han rendido su vida al Señor Jesucristo. El Señor nos llama a rendirnos a Él. Sabemos que los tiempos son malos, muy malos. Cada vez vemos tanta violencia, tanta maldad. Y deseamos que realmente Dios pueda cubrir nuestro hogar, ¿verdad? Pero esto solamente si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, para que el Señor dirija en nuestro hogar, Él se manifieste ahí y realmente podamos, pues, como decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esto realmente sea un pensamiento en nuestra vida, en nuestro corazón, de que realmente el Señor dirige nuestro hogar, no nosotras, porque nosotras muchas veces estamos equivocadas. Y de esta manera podemos estar contentas, agradecidas en todo por el Señor, por lo que tengo, por lo que no tengo, por lo que pudiera ser. Señor, gracias por todo, Señor, gracias porque me duele aquí, porque me duele mi cabeza, porque me duele. Señor, si es tu voluntad, guíame con el doctor que debo de ir. Señor, te pido por todos mis familiares, por los que me han hecho daño, por la gente que me ha hecho daño. Señor, perdónalos, ayúdalos, que te conozcan. Debemos entender una cosa: si alguien le ha ofendido y no es creyente, ¿qué otra cosa puede hacer? Porque no tiene el amor de Dios, no tiene el discernimiento, no puede actuar como Cristo actuó cuando estaba en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la realidad. A veces nos lastiman, nos quieren, pero nos lastiman. Pero es porque no conocen a Dios. Entonces, yo no sé si aquí habrá alguna persona que todavía no tiene una relación con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios. Y si alguien no tiene al Señor y quiere ponerse a cuentas, puede hacerlo aquí o puede hacerlo en su casa, Puede hacerlo en su casa, pero si quiere aquí podemos hacer una oración primeramente para darle gracias a Dios y después para que reconocer su situación delante de Él. Gracias, Padre Celestial, en esta tarde ya, que nos has permitido escudriñar tu palabra, que sabemos que solamente el contentamiento es porque tú estás en nuestros corazones, porque no debemos codiciar aquello que tú no nos quieres dar, porque sabemos si nos obsesionamos por algo, eso es malo y a ti te ofende. Debemos entender esto, debemos de conocer lo que a ti te ofende, lo que a ti no te agrada, para que podamos rectificar nuestras vidas y todo ponértelos a tus pies, Señor, para que tú nos dirijas correctamente y que redargullas nuestro corazón y nuestra mente, para que todo lo hagamos siempre para darte a ti la honra y la gloria. Y Señor, si hay alguna mujer en esta tarde que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, yo te pido que tú redargullas su corazón por medio del Espíritu Santo y le hagas entender que es pecadora, que ella realmente ha vivido una vida creyendo posiblemente que es una buena persona, pero que no te conoce. Y en esta hora, Señor, que ella te pida perdón, y que ella clame para que tú, Señor, le perdones y que nuestro Señor Jesucristo pueda, Señor, como lo hizo en la cruz del Calvario, danos esa redención, Señor, porque tú, Señor, llevaste todos nuestros pecados en esa cruz y nos has dado el perdón eterno. Señor, yo te pido por cada persona y aquellas que se han enfriado en su relación contigo, Señor, que también reconozcan que si hay algún pecado que no han confesado, lo hagan, o que tú se los traigas. Límpiame de toda mi maldad, dice el Señor, el salmista David. Muéstrame los pecados que aún me son ocultos, para que, Señor, tú puedas obrar sobre de ellos y puedan restaurar su relación contigo. Gracias, Señor, te doy por todo esto, y que tú siempre seas glorificado y alabado en todo momento con nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Dios las bendiga, hermanitas.